Tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres excelso, Señor. A ti sea la honra, la gloria. Bendito Padre Celestial, danos sabiduría, discernimiento, entendimiento para tratar tus asuntos, Señor. Que esta palabra que vamos a ver hoy llegue a nuestros corazones, pero que quede escrita en el corazón del hombre como tú lo quieres, Señor. Te alabo, te bendigo y te doy muchas gracias en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hoy vamos a meter en camisa de 11 varas. Este tema es un tema muy álgido, un tema muy duro. Este tema lo llamé caída y restauración de un cristiano, porque en las iglesias, si hay algo que no perdonan y censuran, es la caída de un hermano, de un cristiano. Y lo peor aún es que cuando un pastor tiene un error, todo el mundo le cae encima, todo el mundo lo censura y nadie quiere darle la mano para levantar. Y han caído, y es doloroso ver cómo se pierde, porque todos podemos caer. Dice la palabra que hay que honrar al que tiene que honrarse. Vamos a ver unos cuantos ejemplos de restauración, pero yo quiero hoy reconocer en la vida del apóstol Jairo ese ministerio de este varón. Cuando yo llegué al ministerio de todos los pastores, yo llegué solo, porque yo estaba aquí solo, llegué buscando compañía. Y ese día nunca se me olvida, yo conocí al apóstol y nunca se me va a olvidar lo que él estaba predicando. Estaba enseñando cosmovisión bíblica. Yo dije: Señor, cosmovisión bíblica, esa palabra no me la habían enseñado a mí en todo lo que había estudiado. Y empecé a indagar, y para mí es un honor saber que este hombre, si alguno tiene clara el ministerio de la reconciliación, es este hombre. Censurado por muchos, otros no están de acuerdo, pero cuántas vidas ha restaurado él y la pastora Alba, cuántas vidas. Y en lo personal, a mí, yo le agradezco a Dios porque cada tarde que comparto con este varón, cada momento es un momento de enseñanza, y siempre hay una anécdota. Un día aquí mi amado pastor, mi amigo, mi hermano, mi hijo, dio un tema muy especial: esos lazos amarrados. Y yo le hice un comentario, yo soy un Pedro, le hice un comentario a mi pastor Jairo. Le hice un comentario. Y cuando se fue a despedir, se despidió con estas palabras muy amorosas. Me dijo: Leito, que pases buenas tardes. ¿Y cuándo vas a soltar esos cables que tienes amarrados? No me dijo nada y me dijo mucho. Yo quedé aburrido y me senté con mi esposita al lado y yo dije: Dios mío, cuántos cables me está viendo mi pastor. Y él es así. Muchas veces me ha corregido, infinidad, yo no sé cuántas veces, porque cada vez que estoy con él meto la pata. Yo soy experto en eso, pero siempre me restaura con esa palabra de amor, con esa palabra que cuando uno deja a ese amigo, a ese pastor, uno se va en el carro, no sabe si va contento, va triste o alegre, porque algo hizo en la vida de uno, algo para aprender, pero nunca me ha regañado, no, pero siempre me deja una palabra, una enseñanza. Cada vez que nos despedimos, pastor, ha sido edificado para mi vida. Hoy sí que me edificaste, perdóname por la espina que casi que te ahoga, pero no fue mi culpa. Bueno, casi que se ahoga. Hoy vamos a ver, y quiero que miremos un ejemplo. El mejor ejemplo de la Biblia de restauración es Pedro. Empezamos cuando en el monte de el Getsemaní llegan al arresto de Jesús. Vemos a un Pedro valiente, un Pedro que no tiene temor y se enfrenta a unos romanos que van armados, y él solo saca su espada y le corta la oreja. Para mí es un valiente, porque los romanos pudieron haberlo matado ahí, porque él se estaba enfrentando a la legión que iba a recoger, a arrestar a su maestro. Pero ese tipo, ese valiente que saca su espada,
que le amputa una oreja a un soldado romano, ¿qué pasa con él? En el libro de Juan 18, vamos a Juan 18, 17. Este sí lo vamos a tomar, pues no quiero detenerme mucho ahí, pero quiero que miremos Pedro. En Juan 18, 17, empiezan los ayayay de Pedro. Dice la palabra, Juan 18, 17. 17. Santificad, Juan 18, 17, perdón. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no soy. Tremendo. En el 25 lo vuelven a confrontar, y estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Si vemos en la cronología del tiempo cuánto demoró la valentía de Pedro de ir del monte al patio, hasta ahí le llegó la valentía, hasta cuando lo confrontaron con su amigo, cuando lo confrontaron con su maestro, y tuvo temor, tuvo miedo. El problema de nosotros los cristianos no es la caída que tenemos. El temor del cristiano es el reconocimiento de su error, es la gallardía de pararse de frente cuando le embarró y decir: perdóneme, porque preferimos más de la reconciliación, preferimos huir, hacer mala cara, o no volverle a hablar a nuestro hermano, o peor aún, cambiamos de iglesias. Hay muchos hermanitos que conocen todas las iglesias de Manizales, todas las iglesias, y no han entendido que el problema no es el pastor, no es la iglesia, sino él. Mi problema es lo que yo tengo íntimamente. Mi problema es no tener ese encuentro con el Señor. Ese es mi problema. El problema no es de mi pastor, el problema no es de mi amigo, el problema no es de mi esposa, el problema no es de la sociedad. El problema es de cada uno de nosotros, que nos da temor reconocer algo del ser humano, que somos imperfectos. El ser humano no es perfecto. El pastor que se para acá no puede ser perfecto, porque no sería humano. El día que nuestro apóstol Jairo se pare acá, o nuestro pastor Montes se pare acá, y no sienta, no tenga hambre, no tenga sus problemas, no tenga su intimidad, no tenga sus caídas, ese día yo creo que hay dos opciones: o ya se condenó o Dios se lo lleva. Pero es que ellos se enfrentan acá y tienen sus vidas, tienen sus problemas, porque son seres humanos, no hay otra cosa. Más allegados al Señor, Dios nos utiliza, pero tenemos un hogar, tenemos unos hijos, y el problema es cuántos censuran la vida del pastor y de sus hijos. ¿Cuántos censuran? Pero es que la hija del pastor, pero es que el hijo del pastor, pero es que la señora del pastor, mire cómo es. No, es que son seres humanos. Tenemos un hogar, tenemos fallas. Pero mire lo que pasa. ¿Qué es lo que más me gusta a mí? Pasemos Juan 21. En Juan 21 hay algo muy hermoso. Juan 21, en el 1 dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Ahí nos cuenta cómo estaba Pedro. Ustedes pueden leer Juan 21 del 1 al 14.
¿Cómo encontró Dios a Pedro? Lo encontró donde lo había sacado. Pedro volvió ¿a dónde? Como decía la palabra, volvió a su vómito. Pedro volvió a tomar las redes. Pedro volvió al mar. Pedro volvió a refugiarse en lo que él era, un pescador. Pedro no confrontó su desgracia, no confrontó su temor, sino que prefirió huir. Pero en este Juan 21 vemos un hijo de Dios que viene y viene a restaurar, viene a amar. Más adelante vemos que les pregunta que qué estaban haciendo. Le dicen que estaban pescando pero que no habían cogido nada, y él le dice: tiren su red al lado derecho. Una vez el discípulo amado lo reconoce, le dice a Pedro: Pedro, ese es nuestro maestro. Pedro, ¿qué hace? Dice la palabra que se tira al agua. Tenía miedo de ser ¿qué? Censurado por su maestro. Tenía temor de verle a los ojos. Pedro prefirió ocultarse en el agua, volver a su pasado. Pedro no fue capaz de ir ante el maestro, no fue capaz de decirle, tener gallardía y decirle: maestro, perdóneme. Pedro no dijo un perdón. Mas sin embargo, su maestro, ¿qué hizo? ¿Cómo lo esperó? Con un pescado. Le cocinó comida, le dio amor. Y ya más adelante vemos cuando Dios confronta a este Pedro. Nunca en Juan 21 pueden ver una palabra de reproche. El Hijo de Dios no le dijo: Pedro, ¿por qué me negaste? Tú no dabas la vida por mí. Tú no eras el berriondo que eras capaz de morir por mí. El maestro no tuvo reproches. Ese es el pastor que la vida da por sus ovejas. Ese es el pastor que así censuren de él, cuando ve a ese discípulo lo abraza y le da amor, porque necesita amor. Dios lo abrazó, Dios le da seguridad. Y Dios después manda a Pedro, le dice: Pedro, ¿tú me amas? Apacienta, apacienta, cuida mi rebaño. Y de ahí para allá, en la primera carta de Pedro, vemos a un Pedro que restaurado totalmente, un Pedro sin temores. Pero muchas veces, hermanos, nosotros somos restaurados, somos perdonados, pero cuando nos toca perdonar, censuramos, criticamos y hundimos. Muchos de nosotros aquí nos abrazamos, queremos, damos ese beso hipócrita y salimos afuera otra piel. Tengo energía. Hay muchos hermanitos que yo los llamo de la Gestapo, de la Dijín. Son cristianos de la Dijín porque son de la secreta. Son de la secreta. Nadie sabe que son cristianos. Acá llegan y se abrazan, afuera les da temor. Yo tenía muchos compañeros en el batallón que yo lo llevaba y después habían los que me decían: lo que era, pero no vaya a decir que estamos yendo con usted que nosotros somos cristianos. Porque a mí sí me reconocían como lo que era, y que era cristiano, y que mi vida estaba cambiando, que había un maestro que me estaba cambiando. Vamos a ver unos puntos por qué. Dios siempre desea lo mejor para los hijos, pero el pecado mora en nosotros. El pecado es el problema. Por eso dice el Señor: el que esté firme, cuide de no caer. Cuide de no caer, porque caer es tan fácil. Hermanitos, tropezar es tan fácil. ¿Cuántas veces yo no he ofendido a mi amigo, a mi hermano, a Montes? Muchas veces, sin querer o queriendo, muchas veces. Pero siempre o hay un audio de parte mía, o hay algo de él que lo llamo a la reconciliación. Al pastor yo lo llamo, a todos mis hermanos, porque después de la tarde, ¿qué queda? Entonces, lo primero,
lo primero que vamos a ver es unos puntos. El creyente aún tiene la posibilidad de pecar. El creyente siempre tendrá la posibilidad de pecar. Y si usted es adorador del Hijo de Dios, va a tener más tropiezos. El enemigo le va a poner más piedras. El enemigo lo va a coger. Y sus debilidades, si no se las presenta a Dios, el enemigo sí las coge para él y nos hace caer. Primera de Juan 1:8, primera carta de Juan. Primera de Juan 1:8. Dice la palabra: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La primera carta Juan le está diciendo: mira, es que yo no puedo decir que yo no tengo pecado, porque todos somos constituidos pecadores. Muchos creen que el ser cristiano les coloca como una barrera, como que son blindados. Pero todos somos constituidos pecadores. Pero ¿dónde está la gracia? La gracia está en un ministerio, que es el ministerio de la reconciliación. Y Dios sí que lo enseñó. Y nosotros casi no hablamos de ese ministerio de la reconciliación. Pero si nosotros vemos desde los inicios de la palabra del Génesis 3 hasta Apocalipsis 22:22, ¿qué ha querido Dios? La restauración del hombre. La restauración del hombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, porque busca restaurarnos a nosotros, porque aún no somos perfectos, porque aún tenemos muchas, pero muchas fallas. Hoy estaba con nuestro pastor cuando me llegó la noticia, y no quise seguir leyendo. Mandaron los videos de lo que pasó hoy en Toribío, cómo levantaron otro carro bomba. Volvimos a los tiempos de Pablo Escobar. Yo solo me agaché, se me vinieron las lágrimas. No quise dañarle el rato a mi pastor. Mirando, yo le dije: no es posible, otra vez muerte. Y hay veces a mí me toca y digo: Señor, ¿cómo voy a decir? Porque hay veces unos me dicen: oremos o qué. Otros me confrontan, me dicen: pastor, ¿y entonces Dios qué? ¿Hasta cuándo? Mire, otra vez volvimos a los tiempos de Pablo, las bombas, los cuerpos mutilados. Y yo solo les digo: créanme que Dios, nada se le ha salido de sus manos, nada se le ha salido del control. Porque es nada. Porque Dios restaura, porque Dios quiere, porque Dios ama a su pueblo. Ama a su pueblo. En el libro de Romanos 7:18. Yo tengo que hacerle caso a mi pastor, que me ha dicho que compre una tablet pero yo soy más desde el pastor Montes con las hojitas. No he podido dejar mi hoja, y aprendí a él y siempre con la hoja. Siempre tenemos la hojita. Eso sí que se lo aprendí bien al maestro. Tengo que coger la tecnología ya de la tablet. Vamos a ver si Dios me da sabiduría. Romanos 7:18-20. Dice la palabra de Dios: y yo sé. ¿Qué pasó? Bueno, Romanos 7, no me desconcentren, 18-20 dice la palabra: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el que querer el bien está en mí, pero el no hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago. No lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. A mí esa palabra que sí que me ha entrado cuando yo tengo una discusión con mi esposita.
Y hay veces yo hablo duro, pero las mujeres sí saben el timbre de voz de uno. Entonces mi esposa me dice: Leo, me estás gritando. Yo: no, amor, yo siempre hablo así. Me dijo: no, hoy me gritaste. Entonces uno, cuando yo la llamo y trato, digo yo: Dios mío, pero ¿por qué? ¿Por qué estoy haciendo lo que yo no quiero hacer? Yo no quiero levantar la voz para ella, pero sin embargo yo no me di cuenta, pero mi voz se levantó. ¿Sí ve? Es algo que uno no quiere hacer. Muchas veces uno tiene un mal día o tiene un gesto con un hermanito y el hermanito se carga, pero uno muchas veces no quiere hacer eso, o lo cogió en un mal momento, o algo está pasando por uno y entonces el hermano se carga, se va dolido. Pero es ahí donde dice: venga, miremos qué pasa. ¿Hasta dónde puedo ir yo a consolar? ¿Hasta cuándo tengo que bajarme yo a decir: perdóneme? Un perdón, un te quiero, un abrazo, un decir: lo siento, pero soy de carne y hueso, no soy infalible. Lo segundo, si no vemos, podemos caer. Si no miramos nuestros errores, podemos caer. Si no reconocemos nuestro error, podemos caer. Si nos puede el orgullo y no pedimos a tiempo un consejo, podemos caer. Si no escuchamos la voz de nuestro pastor, podemos caer. Porque es que si alguna cosa tenemos nosotros es la soberbia. Nos volvemos soberbios. El ego puede mucho. Yo aprendí hace mucho tiempo y dejé de ser egocentrista porque no me llevó a nada. Y Dios me enseñó y me volví cristocentrista. Y de las unas cosas que yo le he agradecido a Dios es que yo no soy capaz de parar media hora sin hablarle a alguien o estar enojado. Viene una risa, viene un chiste, conmigo pueden bromear como quieran, yo no. Eso es pasajero. Pero es porque Dios nos ha mostrado: yo no tengo que pegarme de cosas, de minucias, porque voy a caer. Porque voy a caer. En primera de Juan 1:9, primera carta de Juan, dice la palabra 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios es fiel y justo, Dios nos perdona. Pero aquí viene: si yo le confieso a mi hermanito y le pido perdón, ¿cuánto está dispuesto mi hermanito a perdonar? ¿Cuánto está dispuesto usted a ponerse en los zapatos de la otra persona que le ofendió? Porque como está acá, yo confieso, porque Dios es fiel y justo. Pero ¿cuántos son capaces de perdonar? Yo a mi esposa, cuando me casé con ella, le dije: mi amor, yo te respondo del 95 para acá. Del 95 para atrás no, porque era del mundo, no era cristiano. Y siempre me acuerdo que ella me ha dicho, cuando hemos tenido, porque el pasado cobra, y el pasado muchas veces cobra con plata. Mi esposa siempre me ha dicho: amor, los errores se pagan con plata. Y yo entendí y comprendí y le dije: tiene razón. Pero eso me ha llevado a que cuando me dijo, recién casado, me dijo: lo único que no te perdonaré es que tú, cuando estés acá, no duermas en el cuarto. El día que tú dejes de la cama, me dejas a mí. Y hasta el sol de hoy le pido a Dios que siga así. Nunca me ha acostado enojado con ella, o nunca he dejado mi cama, mi lugar.
porque el pasado me trajo muchos sinsabores. Y el problema es que usted camina y cuando uno trae un pasado, tiene que saber cómo va a empezar un futuro, porque el pasado sí lo alcanza. Cuando más firme está usted, el pasado le llega a su vida a desacomodarlo. El enemigo trae su pasado a crear inestabilidad. Por eso yo siempre, cuando le cuento a mis pastores de forma de confesión, entonces lo hago muy lúdica la cosa, pero siempre le digo, el pasado siempre llega, pero el problema del pasado y el problema de nuestros pecados es que fuera con conciencia o sin conciencia, ahí están. Pida perdón, trate de resarcir la otra persona y siga adelante. Hoy me dijo mi pastor, me dijo, ¿cómo fue que me dijo? No hay hijos exactos. Yo le dije, wow, tremendo. Otra enseñanza. Anótelo usted, hija. Los hijos son legítimos. Los padres cuando uno tiene un hijo de por allá, de cuando era del mundo, el pecado no lo tiene el hijo, el pecado lo tuvo uno. Pero excelente, me gustó. Entonces, miremos eso. Mateo 26, en el libro de el Vademecum de la Sabiduría, nuestro pastor, consúltenle a él, pero tremendo. Mateo 26, 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad para que no esté en tentación. Este pasaje sí que me trae recuerdos a mí, porque yo era muy plaga y mi mamá me hacía era confesar qué pecado. Entonces yo siempre me confesaba con el padre Eusebio, un padre muy viejito, porque él ya no oía. Y a todo lo que yo le decía, me decía: mi hijo, la carne es débil, pero el espíritu está fuerte. 3 Padres Nuestros, 4 Ave Marías y vaya. Pero nunca le confesé que el vino me lo tomaba yo y le echaba agua. Y él siempre me decía: mi hijo, cuando me toca con usted, esto sabe como agua. Le decía: es por los años, padre, es por los años. Pero 2 pecados que nunca le confesé era que en las misas que me tocaba hacer el acólito de él con mi primo, cuando esos eran los billetes más grandes, eran de 100 y 200 pesos, nunca caían billetes en la canasta. Me decía: pero con ustedes nunca hay un billete. Les decía: no, es que vienen los feligreses más pobres, porque solo son monedas. Y siempre me acordaba de ese versículo. Pero bueno, allá en Santa Rosa de Osos, mi pueblo, entonces a mí me fascinaba ser acólito, pero nada más de él, no de los jóvenes, porque los padres jóvenes son muy jodidos. Yo era muy pelado y eso sí no me dejaban robar, ni me dejaban que me tomara el vino. Sí, es que si uno tiene su historia, pero es esto. Mire, ¿quién lo dijo? Lo dijo el Hijo de Dios, porque él estaba en ese momento, en un momento duro de su vida. Estaba en el monte del Getsemaní, estaba orando, estaba pasando por una situación dura, porque era la decisión de la humanidad. Él le había pedido a sus amigos, a los más extrañables, que oraran con él, que lo ayudaran en oración, y ellos se quedaron dormidos. Y es la confrontación del hombre. Esto es muy bonito en la palabra, pero esta confrontación todos los cristianos la tenemos día tras día. El velad y orad. Por eso solo en la intimidad con Dios nos da la fortaleza para salir, porque la tentación está ahí, porque nosotros somos de carne y la carne es débil.
La carne es débil. Y si yo no tomo fuerza todos los días y no le pido a Dios y no le clamo a Dios, afuera voy a ser presa fácil. Por eso, ¿cuántos hermanitos, conociendo la palabra de Dios, están otra vez en el mundo, en la puerta ancha? ¿Cuántos han vuelto? De pronto porque no han tenido una restauración, de pronto porque nosotros mismos los hemos censurado, de pronto porque nosotros los cogemos y los enfrascamos en una forma de ser. ¿Cuántos pastores en este momento que fueron buenos están perdidos? Porque la misma iglesia los condenó, porque la misma iglesia los puso en un pedestal muy alto de santo. De pronto por una prédica que él dio, de pronto por una palabra que él enseñó, y de pronto la interpretaron mal y la misma iglesia lo condenó. Y créame que si alguna cosa es dura, es la censura de los hermanos cristianos, porque hay unos cristianos que no tienen compasión. Se les olvida la compasión para censurarlo a uno, para criticarlo a uno. Y lo que pasa es que cuando uno se para a predicar, uno tiene que tener errores, fallas. De pronto en su actuar puede tener fallas, porque es humano. Entonces es eso lo que tenemos que mirar. Un tercer punto: el cristiano caído es tremendamente infeliz. El cristiano cuando cae ya no es feliz. El cristiano caído es inmensamente infeliz. Salmo 32. Salmo 32, 5 y 6 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. David reconocía sus pecados. David fue tremendamente malo. Si miramos al hombre, a Saúl como rey y a David como rey, los pecados de David fueron más grandes que los de Saúl, fueron más perversos. Pero Saúl se llenó de orgullo y David se arrodilló ante Dios. Mientras que Saúl se enorgullecía y decía la prepotencia de que él era el rey, David se doblegaba ante Dios. David pedía perdón y le decía a Dios: Señor, tú eres tardo para la ira, perdóname. Pero también David le decía: Señor, nunca me dejes caer, para que el pueblo, para que el hombre me castigue, para que el hombre me disciplina. Yo vengo ante ti porque tú eres tardo para la ira. Pero siempre David pedía ¿qué? La misericordia de Dios, la misericordia. Y si nosotros pedimos la misericordia de Dios, ¿por qué nosotros no damos misericordia? De gracia recibimos, de gracia demos. Mateo 26, tremendo. Mateo 26, 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Ustedes se imaginan por un momento cómo se sintió Pedro cuando le taladró acá: Pedro, antes de que el gallo cante 3 veces, tú me habrás negado. Muchos podemos censurar y criticar a Pedro, cobarde, que se fue, volvió a sus labranzas, al mar, al río, volvió a lo que él era, al pescador. A Pedro se le olvidó que Dios le dijo: Pedro, ven, porque te haré ¿qué? Pescador de hombres. Pedro se le olvidó esa enseñanza
que yo le decía y que Dios un día me dijo a mí. La diferencia de nosotros con los pescadores es que el pescador saca de vida a muerte, saca algo vivo y lo mata. Dios nos llevó a nosotros ¿a qué? A traer de la muerte a la vida, de muerte a vida. Pero Pedro salió y se condenó, volvió a morir en su pecado, volvió al hombre viejo. Pero había algo especial para este hombre. Y si ustedes ven, Pedro era el más atravesado. Pedro era el que más dolores de cabeza le daba a su maestro. Y en todos, ¿se acuerdan cuando la mujer del flujo de sangre, que Dios le pregunta a Pedro: alguien me tocó? ¿Y qué le dijo Pedro? Oiga, a este sí se le ocurren unas cosas también. En esta multitud no lo van a empujar. Entonces, ¿cómo hago para que no lo empujen? ¿Y qué le dice Dios? Pedro, lo que yo sentí no fue algo normal. Pedro no entendía. Cuando la viuda echa la moneda, Dios le dice: Pedro, ¿viste? ¿Y qué le dice Pedro? Ah, sí, que los otros están echando cantidades y ella echó una monedita, la volvió a embarrar. Pero mire que Dios nunca le tuvo en cuenta a Pedro eso. Le dijo: Pedro, no has aprendido. Esa viuda echó más que los otros porque ella echó lo que tenía, su sustento, lo que le hacía falta. Mas los otros daban ¿de qué? De lo que les sobraba. Es increíble que nosotros muchos cristianos damos de lo que nos sobra, hasta para dar amor, hasta para dar perdón, hasta para abrazar a una persona nos medimos, hasta para dar cariño nos medimos. Censuramos, criticamos y vivimos, tratamos de meternos en una burbuja que no existe, hermanos. Todos somos de carnita. Todos tenemos que tener y comprender que Dios nos hizo ¿para qué? Para un misterio de la reconciliación. De la reconciliación. Y que aquí lo hemos escuchado muchas veces, el reconciliarnos. Aquí lo hemos escuchado infinidad de veces, más buscar primeramente el reino de Dios. Pero muchos quieren ser reyes y no trabajar para el reino de Dios, sino ser reyes. Y ahí es donde el hombre va perdiendo. Cuarto, la confesión del pecado restaura. Yo hoy, en una charla, claro que es mejor así, en una charla familiar, me confesé con mi pastor. Pero entre charla y charla le hice ver la gracia de Dios y lo que había pasado conmigo, y él no lo sabía. Y yo dije: bueno, aquí es mejor porque está con las hijas, está con la esposa, menos gallina me da, tampoco es bobo el negro. Y le confesé lo que había pasado conmigo antes y por qué Dios tuvo misericordia. Y me dijo: Leito, eso es para que nunca olvides de a dónde te sacó el Señor. Yo le dije: sí, yo nunca puedo olvidar. Muchas veces mi esposa me dice: amor, ¿tú por qué cuentas eso? Le dije: mi amor, porque el día que yo deje contar, el día que yo deje y deje de entrar la soberbia en mí, me voy a olvidar de a dónde me sacó el Señor, de las calles de donde nos sacó el Señor. Ahí está mi amigo, mi pastor, que viene de un lugar duro, ¿sí o no, Paz? De lo que éramos en Medellín. No éramos cositas buenas, ni éramos los mejores. Y si Santi y yo nos paramos y predicamos, era porque éramos más malos que ustedes, no era porque éramos más buenos. No fue porque Dios nos sacó de una cuna de pastores. No. Por eso yo no puedo olvidar de a dónde me trajo el Señor. Yo no puedo nunca olvidar lo que Dios hizo con mi vida. Cuando yo soy restaurado, ¿qué pasa en mi vida? Le damos el 51:7, Salmo 51:7. Mire, cuando yo confieso, yo soy restaurado.
Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Purifícame con hisopo. Yo no sé cuántos tarros de límpido utilizó el Señor para limpiarme a mí. Tuvieron que ser muchos tarros de límpido. Porque qué cosa tan berrionda. No sé cuántos hisopos gastó el Señor. En mi tierra lo llaman, ¿cómo es que se llama eso? Hisopo, para limpiar, para la pared, para blanquearme. El Señor tuvo que utilizar conmigo y sigue utilizando tarros de límpido todos los días. Sigue limpiándome, sigue purificándome. Y yo no puedo olvidarme que yo estoy parado acá y que si me descuido vuelvo a caer a mi pasado. En un segundo, en un minuto, puedo volver a mi pasado. Pero cuando yo me acuerdo y permito que Dios me glorifique, miren, ustedes no saben lo bien que me sentí yo hoy cuando le confesé a mi apóstol mi parte de mi pasado, porque él tiene que saber. Pero yo no vi en el hombre, menos mal, ni en la pastora Alba no vi murmuración, sino, lo que era, pero es que Dios sí tuvo compasión, porque Dios está ahí. Dios es un Dios de compasión, un Dios de amor. Dios siempre nos va a restaurar. Y nunca pensemos que ya fuimos restaurados totalmente. Nunca, hermanitos, vayamos a creer que ya fuimos restaurados, que ya estamos del otro lado. Solo cuando lleguemos a la presencia de Dios y que cambie este cuerpo, podemos decir: ya pasé, estoy con los santos. Mientras que estemos acá, no podemos darnos ese gusto. Cuando soy restaurado, soy feliz. Salmo 51, mire como Salmo 51 del 8 al 12, ya es feliz. Ya este hombre, David, es cambiado y ya hay felicidad en él. Dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea, Señor, en mi vida un espíritu recto. Crea, Señor, porque es que nosotros somos creación de Dios. Porque es que yo lo tengo seguro que Dios cada día va a hacer algo nuevo en mi vida, que Dios cada día va a restaurar, porque tengo mucho todavía por restaurar, porque no he sido terminado. Yo todos los días le digo: Señor, yo creo que el día que yo ya esté completamente restaurado, pues ¿qué va a pasar? Dios me va a llevar. Pero si no llega a pasar, le digo: Señor, que cuando vengas por mí, Dios, ten compasión de mí y encuéntrame haciendo lo que me mandaste, hablando de ti. Señor, que yo no pierda la vida eterna, porque eso sí me da miedo, que en un momento de debilidad vaya a perder lo que he avanzado, vaya a perder la vida eterna. Porque muchos vuelven allá porque les han dicho que no, que una vez la salvación se gana no se vuelve a perder, que el que peca es el cuerpo, no el espíritu. Hay muchas doctrinas que podemos estar. Sí, Dios nos manda a estar en el mundo, pero no a ser como el mundo. Tenemos que estar en medio del mundo, sí, pero no somos del mundo, ni podemos estar en las cosas del mundo. Yo no puedo estar en las cosas del mundo, porque si yo tengo amigos del mundo, voy a terminar haciendo las cosas del mundo. Yo tengo que cuidar mi debilidad. Entonces el amigo mío, ¿quién tiene que ser? Mi pastor Montes, mi apóstol que está ahí, mis hermanos. Yo no puedo irme
donde me vayan a ofrecer aguardiente, trago, porque yo en un tiempo disfrutaba de eso. Entonces yo ya no puedo ser parte de allá. Yo no puedo estar en el mundo como el mundo, pero tengo que estar llevando la palabra. Pero tengo que rodearme de ustedes para que me den la seguridad, me den la fortaleza. Dios restauró desde la salvación de otros. Cuando Dios utiliza mi vida para restaurar a otros, ¿por qué? Porque si Dios restauró al pastor Montes, no era para que él se quedara con eso, sino para que él fuera ¿qué? A restaurar a otros. Esa es la vida del pastor. Si a nuestro pastor lo comisionaron, ¿es para qué? No es para quitarle el trabajo, es para ponerle más trabajo, para que vaya a restaurar a muchos otros. Y lo primero que le escuché yo al apóstol Jairo un día, cuando Gracia me dijo: Leito, Gracia es para restaurar a muchos pastores. Yo, wow, qué corazón tan lindo. Nunca me dijo: esto es para que mis hijas tengan, para que mi yerno me herede. No, yo nunca le digo eso. Pobre yerno, él nunca ha dicho: no, para que mi yerno tenga. No, él me dijo y nos dijo al pastor, dijo: gracias para restaurar, para que muchas personitas vengan acá y reciban el amor de Dios y salgan restaurados, porque es un hombre que piensa en los demás, en que podemos caer. Yo le pido a Dios que no me ponga pruebas que no hace capaz de pasar, pero yo sé que si algún día llego a caer, yo tendré en el pastor Montes, en mi pastor, en Humberto, no va a tener crítica, sino va a tener restauración. Y muchos hermanos van a estar ahí para abrazarme, para decirme: venga, tranquilo, vamos para adelante. El verdadero cristiano, la madurez del cristiano se reconoce cuando restaura, cuando perdona, cuando ama, cuando no importa la circunstancia y lo que pasó con su hermano, es capaz de levantarlo, es capaz de decirle: venga, aquí estoy yo, venga, yo lo apoyo, yo lo ayudo, vamos a salir adelante, no hay problema. Ese es el que me lleva a mí. Podemos ver Salmo 51, 12, 13. Ya dice acá este hombre: vuélveme el gozo de tu salvación, espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Enseñaré, dice David: venga, Señor, primero créame un corazón limpio, para poder yo ¿qué? Restaurar, para poder enseñar ¿qué? La gloria de Dios, para poder enseñarle a los demás que hay un Dios que nunca se le ha salido nada de sus manos, que ese Dios está ahí para levantarnos, para llevarnos, para decirnos: aquí estoy yo, aquí estoy yo. ¿Y cómo se manifiesta el amor de Dios? A través de cada uno de ustedes, a través de un abrazo, a través de un te quiero, a través de una ayuda. No tiene que ser económica, pero a través de una ayuda, de un compartir, de un sí se puede, de un aquí estoy yo, de una esperanza. Que es lo primero que, cuando uno pierde el hogar, que es lo primero que pierde, uno se siente mal, porque perder el hogar pierde la confianza. Muchos hombres no reconocen eso, pero yo sí digo: la confianza en mí me la da mi esposa. La seguridad de lo que yo soy, mi polo a tierra, es mi esposa, porque ella es la que me levanta a través de Dios, a través de su palabra. Porque el día que fuimos, llevamos nuestras luces. Ella llevaba su luz encendida por un camino, yo llevaba mi luz por otro lado.
Pero un día decidimos que esas dos luces se encendían con una sola luz verdadera, con Dios. Y el día que a mí se me apague mi candelabro, yo tengo la certeza que mi esposa va a la luz que no se apaga, viene, lo enciende y viene y enciende el mío. Ahí está la clave de la restauración. El día que a mí se me apague mi candelabro, yo iré ante el pastor Montes o ante mi apóstol, y él ¿qué hará? Cogerá el candelabro de él, va, lo enciende ante el candelabro de Dios y viene y le da luz a mi vida de nuevo. Porque Dios lo puso a él para eso, y para eso lo puso a él, para que fueran luz, para que cuando nosotros flaqueemos y se nos apague el candelabro, ellos son los que lo prenden. Pero si él no prende mi candelabro, ¿qué va a pasar conmigo? Voy a seguir en oscuridad. Si yo voy ante un hermano y no me prende el candelabro, ¿qué va a pasar? Voy a seguir tropezando, porque voy a estar oscuro. Ahora viene la otra contraparte para terminar. Habemos muchos que no queremos que nuestro candelabro se vuelva a encender, que queremos seguir dando topes, tropiezos, y el pastor más de una vez prende el candelabro y el hombre da la vuelta y lo apaga, porque quiere seguir en la oscuridad, porque no quiere llegar a la luz admirable. Los pastores, cuántas personas han insistido, persistido, y les encienden el mechón y a la vuelta está, pero venga, que hace que le prendí el candelabro a este hombre y otra vez está en tinieblas, otra vez está en oscuridad. Yo quiero, hermanitos, pues por el tiempo, terminar acá con decirles: nunca permitan que su mechón se apague. Doblemos rodilla, quitemos nuestro orgullo. Por eso dice Dios: ama a tu prójimo, y el prójimo es mi esposa. No descuidemos las esposas. Mi prójimo son mis hijos, no los descuidemos. Y ahí vengo ante ustedes, pero que ustedes siempre estén dispuestos a hacer la luz para su hogar. Los viejos en Antioquia tenían un dicho, no sé si el pastor lo escuchaba muchas veces, que dicen: luz de la calle, oscuridad de la casa. Eso es muy antioqueño, ¿sí o no, Paz? Este muchacho es luz de la calle y oscuridad de la casa, porque afuera hacíamos muchas cosas y en la casa no hacíamos nada. Seamos luz en nuestros hogares, seamos luz en nuestro ministerio, porque la verdadera luz se prende acá, pero no para que cuando salgamos de ahí hacia afuera la apaguemos. No, llevemos nuestras antorchas encendidas para que podamos dar luz allá afuera en la oscuridad, para que podamos ir a abrazar, para que podamos a nuestros jóvenes enseñarles con amor, con cariño. Yo a los jóvenes les enseño con amor, de venga, yo quiero enseñarles, porque yo fui tropiezo, yo me tropecé muchas veces, como ese disco de Julio Iglesias que le dio gangrena. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Ya tiene gangrena el hombre, porque siguió tropezando. Así me pasó a mí muchas veces, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Pero un día llegué al Señor y ya no volví a tropezar. Y cuando me trato de tropezar, busco a mis pastores, busco un abrazo de un hermano. Vamos a darle gracias a Dios. Amado Dios, Padre Celestial, bendito Señor, ¿qué sería de nuestras vidas si no venimos ante ti, ante nuestro restaurador por excelencia, Señor? Bendito Padre Celestial, tú no estás tan interesado en la caída del cristiano. Tú, Señor, estás interesado es levantar a tu hijo, levantar a tus hijos, Señor. Tú estás interesado en ese ministerio de la reconciliación, de la restauración, Señor. Bendito Señor, que seamos esos instrumentos útiles en tus manos para restaurar, para levantar, para decir: Señor, utiliza mi vida, utiliza la vida de las parejas para que sean luz para otras parejas. Utiliza la vida de los jóvenes para que sean luz para los jóvenes, Señor. Pero aún, Señor, guárdanos de ser piedra de tropiezo para la gente de afuera, Señor.
Señor, utiliza la vida de cada uno de los pastores, evangelistas, Señor, para que seamos luz afuera, para que, Señor, podamos ir a levantar, a restaurar, a llevar esa esperanza donde no hay esperanza, Señor, porque nosotros somos la esperanza de un pueblo que anda en oscuridad, Señor. Bendito Dios, tú sabes, mi Padre Celestial. Ayer, Señor, yo te oraba a ti porque nombraron el viceministro de la juventud, un joven que estaba perdido, un hombre que no estaba capacitado, Señor. Hoy yo te pido, Señor, para que tú seas luz en ese gobierno, Señor, para que seas luz. Bendito Padre Celestial, bendito Dios. Vienen unas elecciones, Señor. Se luce en nosotros, Señor, para que por lo menos llevemos gente temerosa de ti, mi Padre Celestial, para que tu nombre, que sobre todo nombre, Señor, sea colocado en cada alcaldía, en cada gobernación, Señor, para que no tengan temor de hablar de ti, del hacedor de la vida, y para que nosotros no tengamos temor de ser transparentes, de defender la vida, la concesión de la vida, defender los hogares, defender los matrimonios, defender a nuestros hijos, Señor, del engaño. Bendito Padre Celestial, que cada día nosotros podamos restaurar a estos jóvenes, para que estos jóvenes sean luz allá en las universidades, para que estos jóvenes sean luz en los colegios, mi Padre Celestial, porque la oscuridad está allá, Señor. Bendito Padre Celestial, necesitamos tantos profesores, Señor, en los colegios, que sean temerosos de ti, mi Padre Celestial, porque los maestros están enseñando a nuestros hijos y ellos son oscuridad para nuestros hijos, Señor. Bendito Dios, gracias, bendito Padre Celestial, por estos jóvenes de la alabanza, Señor. Yo te pido que tú seas luz para ellos, Señor, porque estos jóvenes, Señor, deben de ser luz para el entorno de ellos, para los amigos, Señor. Bendito Dios, dale sabiduría a Gustavo, dale mucha sabiduría a este tu hijo, Señor, para que él sea luz para todos los jóvenes que él dirige, Señor. Que él sea esa punta de lanza para que estos jóvenes le sigan y sean llevados a tu luz admirable, Señor. Yo bendigo, Señor, los jóvenes de esta iglesia, Señor, porque esos jóvenes, Señor, son los que van a tomar, Señor, la posta. Son estos jóvenes, Señor, los que van a permitir que este legado no se pierda y que siga, Señor, tu palabra abundando. Bendito Dios, danos luz a los esposos en nuestros hogares. Yo bendigo cada matrimonio, yo bendigo cada pareja, cada esposo, Señor, yo le bendigo para que sea luz con su esposa, para que sea ejemplo en su cuadra, en su barrio, para que sea esa luz que alumbra con esperanza. Bendito Dios, dale fortaleza a nuestro apóstol Jairo, dale sabiduría para que siga con la posta, Señor, para que siga llevándonos, para que nos siga enseñando. Darle discernimiento a nuestro pastor Montes, Señor, para que nos siga enseñando, para que nos siga mostrando. A cada uno de los pastores, Señor, en sus iglesias, a nuestro pastor Humberto Santa, Señor, dale discernimiento, sabiduría, para que este hombre nos enseñe lo que él sabe respecto a la política, Señor, que tanto ignoramos de ella. Es un tipo que tiene sabiduría, Señor, utilízalo. Utiliza a nuestro pastor en el 41, Señor, para que sea luz allá. Multiplícale, Señor, lo que él hace, de dejar a su esposa, de bajar, de luchar continuamente. Y a cada una de las iglesias, Señor, dale sabiduría. A mí, Señor, permite que cada día mengue, que cada día mengue y mengue más, para que tú surjas más, Señor. Gracias, mi amado Dios, por traerme acá, porque no lo merecía, Señor. Gracias, Señor,
por permitirme hablar de ti ante estos tus hermanos, tus hijos, Señor, mis hermanos, ante este pueblo tuyo, nación santa y elegida. Yo te alabo, te bendigo, Señor, y te doy muchas gracias, y te pido que tu presencia vaya con nosotros en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. A los que están conectados, Dios les bendiga rica y abundantemente. Que la gloria de Dios esté con ustedes y sus hogares. Bendiciones, hermanitos. Dios les bendiga. Una feliz noche.